Durante casi 3 años, César Antonio permaneció en un silencio absoluto. Un silencio tan calculado que muchos interpretaron como una señal de estabilidad matrimonial, como la prueba irrefutable de que su vida junto a Diego Barrios se había convertido en un oasis de tranquilidad lejos de los focos. Pero la verdad, como él mismo admitiría después, era muy distinta. No fue silencio por felicidad. Fue silencio por miedo, por duda, por culpa, y sobre todo por la presión constante de ser observado, celebrado y envidiado por una historia que nunca fue exactamente como parecía. Cuando finalmente decidió romper ese silencio, lo hizo sin previo aviso. Una mañana gris de otoño, César convocó a un pequeño grupo de periodistas de confianza en un café discreto del centro de Madrid. A simple vista parecía tranquilo, pero sus manos, entrelazadas con fuerza sobre la mesa, delataban una tensión profunda. Su mirada estaba fija, no en los periodistas, sino en un punto indefinido del espacio. Como si antes de hablar necesitara reunir fragmentos de una memoria que había tratado de enterrar. Nunca imaginé tener que contar esto, empezó diciendo con voz baja, pero firme. Pero creo que ya es hora, por mí y por todo lo que he guardado demasiado tiempo. La frase cayó sobre la mesa como un peso inesperado. Ninguno de los presentes imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Para quienes siguieron la historia desde el principio, César y Diego parecían una pareja perfecta. El periodista brillante y analítico, de carrera impecable y prestigio creciente, unido a un joven empresario carismático, magnético, admirado por su audacia y su capacidad de conectar con la gente. La boda fue cubierta ampliamente por los medios. Fotografías impecables, sonrisas luminosas, promesas de futuro. Sin embargo, César confesó que incluso aquel día, el día que el mundo interpretó como la coronación de un amor inquebrantable, él ya había tenido dudas profundas. No sobre Diego, aclaró de inmediato, sino sobre el mundo que lo rodeaba. Diego no era simplemente un hombre enamorado. Era un símbolo, un proyecto, la figura central de una red de intereses que César tardó meses en comprender. Según su relato, la presión comenzó antes incluso del matrimonio. Reuniones discretas, acuerdos que él no entendía del todo, conversaciones entre susurros que terminaban abruptamente cuando él entraba en la habitación. Y sobre todo, la sensación creciente de que Diego ocultaba algo, no necesariamente infidelidad, no necesariamente un problema emocional, sino algo más complejo, más oscuro, más estratégico. Una de las revelaciones más impactantes de César fue la progresiva transformación de Diego durante el primer año de matrimonio. Era como si viviera 2 vidas, explicó. La vida que compartía conmigo y la vida que compartía con no sé quién, pero sé que no era yo. Los horarios cambiaban, las reuniones se alargaban sin explicación, las llamadas se multiplicaban a altas horas de la noche. Diego comenzó a obsesionarse con su imagen pública, con la influencia, con la percepción. Su encanto natural se convirtió en una herramienta, un arma cuidadosamente afilada. César recordó las primeras discusiones, suaves al principio. Diego, ¿por qué llegas tan tarde? Trabajo, amor, ya te lo dije, estamos construyendo algo grande. Pero esa frase, estamos construyendo algo grande, se repetía tanto que con el tiempo perdió todo significado. A mediados del segundo año, las cosas cambiaron de manera más brusca. César describió noches enteras en las que Diego desaparecía, argumentando compromisos laborales urgentes, pero regresaba con una energía extraña. Ni cansado ni estresado, sino más bien eufórico, acelerado, como si viniera de un lugar donde todo lo excitaba y nada lo agotaba. Hubo también viajes relámpago que Diego jamás explicó, documentos que guardaba bajo llave, y sobre todo una creciente red de nuevas amistades, cuyas intenciones nunca quedaron claras. Algunas figuras eran influyentes en el mundo empresarial, otras pertenecían a círculos menos transparentes. Inversionistas extranjeros, asesores políticos, consultores que operaban al borde de la legalidad. César confesó que intentó no sospechar. Cuando amas, confías, dijo. Pero esa confianza comenzó a erosionarse cuando encontró,
por casualidad, un teléfono que Diego escondía detrás de una caja metálica en el despacho. Un teléfono sin aplicaciones sociales, sin fotos, sin mensajes visibles, pero estaba lleno de números sin nombre. Solo números. Cientos. Y casi todos extranjeros. Esa noche fue la primera vez que César sintió miedo. El control emocional que nunca había notado. Una de las partes más dolorosas de su testimonio fue la descripción del control emocional que Diego ejercía sobre él sin que se diera cuenta. Era brillante en eso, reconoció. Diego era capaz de hacerme sentir culpable por cuestionar cosas evidentes. Podía convertir mis dudas en señales de inseguridad personal, en fantasmas de mi propia imaginación. Y yo le creí muchas veces. Cada vez que César intentaba confrontarlo, Diego recurría a una mezcla de ternura y manipulación. Amor, estás cansado, tienes demasiado trabajo, te estás obsesionando con nada. No quiero que nuestra relación se contamine con sospechas sin sentido. Pero su voz, su sonrisa, su presencia lograban apaciguarlo. Durante un tiempo, César aceptó esas explicaciones, hasta que las evidencias fueron tan contundentes que ya no pudo ignorarlas. César relató un episodio crucial, ocurrido casi exactamente 3 años después del matrimonio. Era una noche fría de invierno. Diego había dicho que pasaría la noche fuera por un supuesto viaje de negocios, pero a medianoche, un ruido en el pasillo lo despertó. Encendió la luz y bajó las escaleras. Allí estaba Diego. No venía con maleta, no venía vestido como alguien que regresaba de un viaje. Estaba visiblemente alterado, mirando detrás de él como si temiera haber sido seguido. Cuando César le preguntó qué ocurría, Diego solo dijo: «Nada, duérmete». Pero César insistió, y Diego, acorralado, respondió una frase que cambiaría para siempre la historia. «Es mejor que no sepas». Ese «no sepas» fue más devastador que cualquier mentira anterior. ¿No saber qué? ¿A quién temía Diego? ¿Qué había hecho? ¿Qué cargas traía a casa sin decir una palabra durante meses? Unos días después, César encontró una carpeta dentro del cajón del estudio de Diego. No estaba escondida, simplemente parecía algo que él no debía abrir. Dentro había informes financieros, documentos de transferencias, nombres de empresas que jamás había escuchado. Muchas de ellas estaban registradas en paraísos fiscales. Cuando reunió todo el valor para preguntarle, Diego se limitó a decir: «Es trabajo, no entenderías». Pero lo que realmente lo impulsó a romper el silencio, años después, fue otra cosa, un recibo arrugado. Pequeño, aparentemente insignificante. Pertenecía a un hotel de Lisboa. Diego nunca mencionó Lisboa. Nunca mencionó haber estado en Portugal. La fecha coincidía con uno de sus supuestos viajes de trabajo urgente. Ese recibo fue la primera prueba concreta de que Diego había vivido una vida paralela. Y fue, según César, el comienzo del fin. Mientras hablaba en aquel café, César no parecía enfadado. Parecía cansado, profundamente cansado. «Nadie merece vivir en una historia escrita por otro», dijo con la serenidad de quien ha aceptado una verdad dolorosa. «Yo viví dentro de un guión que nunca fui capaz de leer completo. Y ahora sé que no era una historia de amor. Era una historia de control. Lo que reveló en aquel encuentro fue apenas el inicio. Un adelanto sombrío de confesiones aún más impactantes que, según él, cambiarían por completo la percepción pública sobre Diego Barrios. «Lo que voy a contar no es por venganza», aclaró antes de irse. «Es por liberación». Cuando César Antonio decidió revisar a fondo los papeles que había encontrado, jamás imaginó que aquella carpeta, aparentemente común, sin marcas, sin etiquetas llamativas, se convertiría en el punto de partida de un laberinto que cambiaría para siempre su comprensión del hombre con el que compartió 3 años de matrimonio. Era una carpeta delgada, color beige, casi insignificante entre los libros y archivadores que Diego solía acumular. Pero en su interior, cada hoja era una grieta, una pequeña fractura que revelaba un universo completamente oculto. Durante la entrevista, César recordó ese momento con precisión casi quirúrgica.
No estaba nervioso cuando la abrí, explicó. Estaba cansado. Cansado de no entender. Cansado de sentirme espectador de mi propia vida. Lo que encontró no fue simplemente extraño, fue alarmante. Las primeras páginas estaban llenas de movimientos bancarios, montos elevados, algunos excesivos, que no coincidían con las actividades oficiales de Diego. Había transferencias de cientos de miles de euros hacia empresas radicadas en lugares que César reconoció de inmediato por haberlos visto en reportajes de corrupción y evasión fiscal. Islas Caimán, Gibraltar, Malta, Chipre, Panamá. Pero lo que más le llamó la atención fue que muchas de esas empresas no existían en registros oficiales. Al buscar los nombres en Internet, algo que César confesó haber hecho temblando, con el corazón golpeando su pecho, descubrió que numerosas compañías figuraban como dissolved, inactive, no registradas, o simplemente no aparecían en absoluto. Aquello no tenía ningún sentido. Diego, al menos en apariencia, no manejaba negocios de esa magnitud. Era un empresario joven, sí, pero no tenía un imperio financiero que justificara transferencias que, en algunos meses, superaban el 1.000.000 de euros. César admitió que su primer impulso fue pensar en evasión fiscal o algún tipo de inversión de riesgo. Pero cuanto más leía, menos encajaba esa teoría. Las transferencias no seguían un patrón, no formaban un movimiento lógico de inversión. Eran saltos erráticos. Turquía, luego Luxemburgo, luego Estonia, después Dubái. Era una red, explicó César, pero no una red financiera. Era una red de algo más, algo diseñado para no dejar huellas, nombres codificados y contactos sin rostro. En varias páginas, encontró anotaciones hechas a mano por Diego. Pequeños apuntes al margen. Jaime, pendiente. Debe confirmar antes del viernes. No llamar a E. Reunión fuera, no hablar aquí. Y entre todos ellos, un nombre que se repetía en al menos 6 documentos, pero siempre de forma incompleta. Elef. Cuando se le preguntó si sabía quién era, César negó con la cabeza. No tengo idea. Nunca escuché a Diego mencionarlo. Nunca vi mensajes. Nunca lo vi pronunciar esas iniciales. Sin embargo, había una página, posiblemente la más inquietante de todas, que contenía una lista enumerada de contactos telefónicos. Al lado de cada número, había una palabra o símbolo. Aún Y, cerrado. Peligro, sábado. César confesó que, al leerlo, sintió frío. No eran simples contactos. Eran códigos, señales, clasificaciones. ¿Pero de qué? La lista terminaba con una frase subrayada 2 veces. No confiar en nadie, ni siquiera en los cercanos. Aquello fue lo primero que le hizo pensar que la vida de Diego no solo estaba envuelta en secretos, estaba envuelta en peligro. A principios del 3er año de matrimonio, César vivió un episodio que en su momento interpretó como algo aislado, pero que después, a la luz de los documentos, cobró un sentido completamente nuevo. Ocurrió una tarde de invierno. Estaba saliendo de una librería en el barrio Salamanca cuando vio a una mujer observándolo desde la acera opuesta. Era difícil no notar su presencia. Llevaba un abrigo rojo intenso, demasiado llamativo para pasar desapercibido, pero su mirada era lo que realmente inquietaba, fija, sostenida, sin intentar ocultarse. En un principio, César pensó que se trataba de una desconocida con un gesto curioso. Pero días después volvió a verla, y una tercera vez. Siempre a distancia, siempre sola, siempre mirándolo. No pensé que pudiera tener relación con Diego, explicó. En aquel entonces aún confiaba en él, pero ahora lo veo claro. Ella no estaba siguiéndome a mí, estaba vigilando nuestra vida. Años después, cuando revisó la lista de contactos codificados en la carpeta, encontró un nombre escrito con tinta azul que le heló la sangre. Rojas, vigilar discretamente. ¿Era ella? ¿Formaba parte de esa red que rodeaba a Diego? ¿O estaba vigilando a Diego a espaldas de Diego? Unas semanas después del descubrimiento del teléfono escondido, César tomó una decisión drástica: seguir a Diego. Ya no buscaba confirmar sospechas afectivas,
Quería entender qué vida paralela se extendía bajo la superficie de su matrimonio. Una noche, Diego salió diciendo que tenía una reunión urgente. César esperó 10 minutos, tomó su abrigo y bajó. Siguió el taxi a distancia suficiente para no ser descubierto. El recorrido fue largo. Bajaron por Atocha, se adentraron en Lavapiés y luego el taxi se detuvo frente a un edificio antiguo, de fachada desgastada. Diego entró sin mirar atrás. César permaneció en la acera, confundido. Ese barrio no estaba vinculado a ninguno de los negocios legítimos de su esposo. El edificio parecía abandonado. Incluso las ventanas del segundo piso estaban selladas con tablas. Decidió subir poco después. El portero eléctrico no funcionaba, pero la puerta no había cerrado bien y logró entrar. El pasillo estaba oscuro, húmedo, con olor a humedad y pintura vieja. Diego había subido al tercer piso. César escuchó pasos, un portazo, murmullos. Se acercó. Desde el interior se oía una conversación intensa, voces rápidas, términos que nunca antes había escuchado. Una frase, sin embargo, lo perforó. Si él habla, los tres caemos. Después, silencio. César retrocedió, asustado. No sabía si lo habían escuchado. No sabía si salir corriendo sería más sospechoso que quedarse quieto. Pero sí entendió una cosa con absoluta claridad. Diego estaba involucrado en algo mucho más grande que una doble vida romántica o financiera. Algo que tenía consecuencias. Algo que podía destruir a personas, incluyéndolo a él. Aquella noche, él y Diego durmieron en la misma cama, pero por primera vez César sintió que compartía la habitación con un desconocido. Otro indicio definitivo apareció poco después, cuando Diego dejó abierto uno de sus ordenadores portátiles sin darse cuenta. César, buscando simplemente cerrar la aplicación, vio un correo entrante con el asunto. Actualización del operativo. No repetir por escrito. El mensaje estaba casi vacío. Solo 3 líneas. Confirmado el movimiento. Él no sospecha. El día sigue siendo el miércoles. No había nombres. No había firmas. Pero el hecho de que la palabra él fuera suficientemente clara como para no requerir identificación, hizo que César sintiera que se trataba de él mismo. Diego llegó segundos después y cerró la pantalla violentamente. ¿Qué haces?, preguntó con una frialdad que César nunca antes había visto. Nada, solo iba a cerrarlo. No revises mis cosas. Nunca. Esa noche, Diego no volvió a casa. Al terminar de revisar los documentos, César dijo haber entendido algo que nunca antes había querido aceptar. Diego no le ocultaba una aventura, ni un negocio arriesgado, ni una crisis emocional. Diego le ocultaba un sistema, gente, operaciones, dinero que no tenía origen claro, viajes que no podía justificar, instrucciones que no podía explicar. Y cuando César comenzó a hacer preguntas, las señales de advertencia empezaron a multiplicarse. Miradas en la calle. Llamadas que se cortaban al segundo. Sombras frente a la vivienda a altas horas de la noche. Una madrugada. Alguien deslizó un sobre bajo la puerta. Dentro había solo una frase. Callar es sobrevivir. César no volvió a dormir bien después de eso. Mientras relataba todos estos detalles, César dejó algo claro. Esto no es una historia de pareja, es una historia de estructuras. No era Diego solo, era lo que Diego representaba, lo que hacía, lo que callaba, lo que protegía, lo que temía, y sobre todo, lo que finalmente llevó a César a romper el silencio después de 3 años. Yo no quería contarlo, dijo, pero ya no puedo ser cómplice de lo que no entiendo. César Antonio respiró hondo antes de comenzar a contar la parte más oscura de su historia, aquella que durante mucho tiempo lo persiguió en sueños, aquella que marcó el fin definitivo de su matrimonio y el inicio de una verdad que jamás imaginó enfrentar. Esto es lo más difícil de todo lo que voy a decir, confesó mientras entrelazaba las manos, porque creo que, si lo hubiera entendido antes, mi vida habría tomado un rumbo completamente distinto. Lo que siguió fue un relato estremecedor, marcado por desapariciones inexplicables, revelaciones inquietantes
y un entramado de poder que extendía sus tentáculos más allá de lo imaginable. Todo comenzó un martes por la noche. Diego había salido alegando un encuentro inaplazable, la misma excusa que repetía en los últimos meses. Lo extraño fue que ni siquiera había llevado su teléfono principal. César lo notó, y esa ausencia, tan sencilla, tan aparentemente mínima, fue lo que despertó sus sospechas. Diego nunca salía sin su móvil, recordó. Era como una extensión de su mano. Pero esa noche sí lo hizo. Pasaron las horas, medianoche, las 2 de la madrugada, las 4. César intentó llamar al teléfono secundario, al que Diego creía que él no conocía. Estaba apagado. Siempre apagado. A las 6 de la mañana, desesperado, salió a caminar por la ciudad siendo sin rumbo. Fue entonces cuando vio la primera señal. Un coche negro estacionado frente al portal. Lo había visto antes, 2 veces. Pero esa noche permanecía allí, con el motor encendido, como si esperara algo o a alguien. César se aproximó, pero el vehículo arrancó bruscamente. No pudo ver el rostro del conductor, pero sí la matrícula, que memorizó de inmediato. Cuando Diego finalmente regresó a casa, 14 horas después de haber salido, no era el mismo. Su ropa estaba arrugada, su rostro pálido, y tenía las manos ligeramente temblorosas, aunque intentaba esconderlo. César no dijo nada al principio. Lo observó en silencio. Fue Diego quien habló primero. No preguntes, no hoy. Pero esa súplica no fue una petición. Fue una advertencia. El mensaje que lo cambió todo. A las horas del regreso de Diego, el móvil de César vibró. Un mensaje sin remitente. No sigas investigando. No estás preparado para la verdad. César sintió un frío brutal recorrerle la columna. ¿Cómo sabían que él estaba investigando? ¿Cómo sabían lo que había encontrado? Lo estaban escuchando. ¿Quién era ellos? Cuando mostró el mensaje a Diego, él reaccionó de manera inesperada. No se enfadó, no se sorprendió. Solo se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado la poca energía que le quedaba. Y entonces murmuró, «Ya es tarde». «Ya lo saben». «¿Quiénes?», preguntó César. Pero Diego no respondió. Con el correr de los días, Diego comenzó a cambiar por completo. Ya no se trataba solo de ausencias o cambios de humor. Había miedo. Un miedo profundo, instalado en su mirada, que ni siquiera intentaba disimular. César recordó una frase particularmente inquietante que Diego dijo una noche mientras cenaban. «Hay niveles del poder que tú no imaginas, César. Niveles que no aparecen en ningún periódico». Durante semanas, Diego comenzó a hablar en un tono paranoico, como si temiera que cualquier palabra pudiera llegar a oídos equivocados. Decía cosas como, «No puedo decírtelo. No confíes en nadie, ni en mí. Esto ya estaba decidido antes de que tú entraras en mi vida. Si hablo se acaba todo». Con el tiempo, y atando cabos, César comprendió que Diego formaba parte de una red de intermediarios entre empresarios influyentes, políticos de alto poder y organizaciones que operaban bajo estructuras legales ambiguas. Diego no era el líder, no era el ejecutor, era el enlace, el puente entre mundos, que jamás deberían haberse cruzado. La presión que cargaba era inmensa, y su desaparición de 14 horas no había sido un accidente, había sido una reunión, una advertencia, un ultimátum. La verdad oculta en la matrícula del coche negro. Recordando la matrícula del vehículo que lo vigilaba, César decidió rastrearla. Sabía que era peligroso, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Gracias a un contacto suyo en la policía, logró descubrir algo sorprendente. El coche estaba registrado a nombre de una empresa de seguridad privada que, al investigar más a fondo, resultó ser una pantalla. No tenía empleados públicos, no tenía oficinas, no tenía historial de contratos. Solo existía en papel. Pero lo más inquietante fue esto. La empresa estaba vinculada a una de las sociedades de la carpeta secreta de Diego. Ahí lo entendió. No era solo una red financiera. Era una red de vigilancia, de control, de protección o de amenaza. Estaban vigilándolo a él, no a mí, concluyó César. Diego no era libre. Nunca lo fue. La tensión llegó al límite 2 semanas después del episodio del coche negro. Una noche,
Mientras ambos estaban en el salón, Diego comenzó a llorar. Las lágrimas no eran suaves ni silenciosas. Eran violentas, contenidas durante años, como si finalmente hubiese aceptado que no podía sostener más su propia mentira. Se acercó a César, lo tomó de las manos y dijo: «Tengo que decirte algo. Pero prométeme que, pase lo que pase, te alejarás de todo esto». César asintió, aunque no entendía la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Y entonces Diego confesó: «Yo no elegí esto. Me atraparon antes incluso de conocerte. Me usaron. Me vigilan. Me obligan a mover dinero, a llevar mensajes, a abrir puertas que otros no pueden abrir. Tú nunca debiste saberlo. Yo intenté protegerte, pero si sigues investigando, te convertirás en un problema para ellos». César sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez, la única, que Diego hablaba con absoluta sinceridad. «¿Quiénes son ellos?», preguntó. Diego cerró los ojos. «No puedo decirlo. Si lo digo, me destruyen. Y te destruyen a ti también». César quiso insistir, pero Diego se levantó bruscamente, como si hubiese dicho ya demasiado. Aquella fue la última conversación auténtica que tuvieron. Los días siguientes fueron un infierno. Diego casi no dormía, casi no comía. Miraba por las ventanas cada 10 minutos, revisaba el móvil compulsivamente. Cambiaba rutas cuando salían de casa. Estaba aterrado. Finalmente, una tarde, dejó una carta sobre la mesa. En la portada solo decía: «Lo siento». El interior contenía un mensaje breve, pero devastador. «Para salvarte, debo alejarte de mí. No preguntes más. No busques más. Si te quedas, todo lo que temes se hará realidad». Esa fue su despedida. Esa fue la última pieza de una verdad que había tardado 3 años en estallar. Cuando César terminó de contar esta historia, los periodistas presentes guardaron un silencio respetuoso. No era un relato de infidelidad, ni de crisis matrimonial. Era un relato de poder, de manipulación y de un hombre atrapado en una red que nunca pudo controlar. Diego no fue un monstruo, concluyó. Fue una víctima, una pieza en un tablero manejado por otros. Y yo solo fui un daño colateral. Al final, César aceptó algo que le había costado mucho entender. Él no podía salvar a Diego. Diego no podía salvarse a sí mismo. Y en ese contexto, el único acto de amor posible fue dejarlo ir. La historia no terminó con un cierre limpio. No hubo arrestos. No hubo titulares. No hubo justicia. Solo hubo verdad. Una verdad brutal, incómoda, que César finalmente tuvo el valor de revelar al mundo después de 3 años de silencio, dolor y miedo. La historia de César Antonio y Diego Barrios no es simplemente la crónica de un matrimonio roto. Es la radiografía de un mundo oculto, una red de influencias, silencios y presiones que corroe incluso a quienes intentan vivir honestamente. César no buscó destruir a Diego. No buscó venganza ni protagonismo. Lo único que quiso, y lo que finalmente logró, fue recuperar su libertad. Diego, atrapado entre el poder y el miedo, se convirtió en prisionero de un sistema que nunca controló. Su desaparición, sus contradicciones, su silencio. Todo fue el reflejo de una lucha interna imposible de ganar. Y César, al enfrentarse a esa verdad, entendió que a veces la valentía no está en quedarse, sino en tener la fuerza de romper con lo imposible. Hoy, su testimonio no solo ilumina lo que ocurrió detrás de puertas cerradas, sino que también revela un mensaje universal. El amor no puede sobrevivir en el terreno donde reina la manipulación, la amenaza y el poder sucio. César cerró su relato con una frase que aún hoy resuena como un eco angustiante. No deseo que nadie viva lo que yo viví. Pero si mi historia ayuda a otro a liberarse, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Y así termina esta historia. Una historia de sombras, secretos y valentía. Una historia que jamás dejará indiferente a nadie. Si esta investigación te conmovió, te sorprendió o simplemente te hizo reflexionar, no olvides apoyar nuestro trabajo. Tu participación es esencial para que podamos seguir contando historias reales, profundas y humanas como esta.
Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Déjanos un comentario. ¿Qué opinas de la verdad detrás de Diego Barrios? Comparte este video para que más personas conozcan lo que realmente ocurrió. Tu apoyo nos permite seguir investigando, contando la verdad y dando voz a quienes nunca fueron escuchados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo reportaje.